La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Crespo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cuál es tu análisis, Miguel, en torno a esta justicia selectiva en el caso de Javier Duarte y esta irrisoria multa por 58,890 pesos, 9 años de cárcel, de los que ya purgó 2,5, y que la propia PGR confirmó que en 3 años podría estar libre por buena conducta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el caso en particular me parece una burla, y tal vez lo más preocupante tenga que ver con que pareciera que no nos damos cuenta, no nos acabamos de dar cuenta del gran problema institucional que hay en este país. Se habla mucho de la crisis de credibilidad de las instituciones, pero a la hora en que ocurren los casos concretos como este de Javier Duarte, lo que vemos es que se hace con las instituciones absolutamente lo que les pega la gana, y golpean directamente la credibilidad de las instituciones y lo que se sigue en términos de la vida cotidiana de los mexicanos, cuando se sabe que el Estado de Derecho no aplica o aplica conveniencia, y que las instituciones pues son verdaderamente un instrumento para el uso politiquero de quienes están en el poder. Aquí hay, en el caso particular de Duarte, yo ubicaría 2 momentos importantes con el tema del mal manejo institucional. El primero, que tiene que ver con el arresto y todo este esfuerzo por mediatizar, por escandalizar en función de el arresto desde la autoridad, en esta situación de querernos mostrar que en verdad funcionan, que son capaces de detener a personajes importantes, que son que la justicia sí funciona, que están yendo por los de arriba. Este esfuerzo tan mediático, que además ahora contrasta con este segundo momento en donde sí, pero nada más le vamos a dar una palmadita en la mano para que no lo vuelva a hacer, y se pueda ir libre a gozar de su fortuna, y mientras no tocamos nada, incluyendo a la señora, cuando también fue parte de este asunto de la mediatización del caso, ¿no? Entonces, la gran lección que queda es: no importa qué tan escandaloso sea lo que hayas hecho, si estás bien, si estás del lado correcto, si tienes con qué pagar, si te deben favores políticos, lo que sea, lo peor que te puede pasar es que te den la palmadita en la mano y te digan: no, mira, mijo, no vuelvas a hacer eso. La gran lección es que no hay castigos ejemplares para quien está del lado, y pues, muy entre comillas, del lado correcto de la mesa, ¿no? Y bueno, pues toda la indignación que pueda haber en torno al caso es justa, es racional, porque pues simple y sencillamente pensemos en qué le sigue esperando a este país cuando una y otra vez nos ocurren este tipo de situaciones, porque no es la primera, y estoy muy seguro que no va a ser la última. ¿Y a qué atribuyes tú esta diferencia de la vara con que se miden a unos políticos y a otros igual o más corruptos? Es que es una situación de cómo está tu relación con el poder, más que una relación de qué es tan bueno o qué tan malo es lo que hiciste, ¿verdad? Al menos eso es lo que se puede apreciar desde afuera, porque a todo esto hay que agregar el manejo sumamente opaco que se hace de los procesos, de los juicios, aunque se aparente transparencia, ¿no? Aunque
los documentos estén o puedan ser exhibidos o puedan ser consultados cuando llega el momento en que eso es posible, aunque sea aparente que se está actuando con transparencia, en realidad lo importante es lo que se arregla en lo oscuro, lo importante es lo que se pacta en donde no se puede llegar a observar, y que se supone que además este asunto de los procesos orales iba a resolver este gran vacío, esta gran opacidad, pero no está pasando así, y sigue quedando la impresión de que pues te va tan bien o te va tan mal dependiendo de cómo está tu relación, insisto, con el verdadero poder, ¿no? Con quien decide a quién sí y a quién no. Y en ese sentido, ¿qué expectativas albergas tú en torno al próximo gobierno y de que pues este pacto de impunidad que existe entre los políticos en el poder y los políticos desempoderados pudiera romperse? Mira, a mí lo que me preocupa, quiero suponer que la figura de Andrés Manuel López Obrador sea una figura honesta, que haya una autenticidad en la persona, pero el problema es que se va a recaer demasiada concentración de poder en una sola persona. Y eso no es bueno para este país, porque precisamente ahí está la raíz del asunto. Si la justicia es discrecional, es porque el poder está concentrado, y Andrés Manuel López Obrador es una figura que va a concentrar todavía más el poder, ¿no? Y entonces eso nos pone en un gran riesgo, en el gran riesgo que además levanta sospechas, porque lo vimos a lo largo de el proceso en el que él va decidiendo quién sí es corrupto y está condenado, quién pertenece a la mafia del poder y quién no es corrupto o se redimió. Los que antes habían sido señalados como malos ahora son señalados como buenos. El problema es que toda esa definición entre el bien y el mal recaiga en un solo individuo y no en las instituciones, y no en unas instituciones más amplias, más democratizadas, en donde el mérito, en donde la calidad de los expertos sean quienes van definiendo eso, ¿no? A mí sí me preocupa que en lugar de que veamos desaparecer este tipo de situaciones de justicia discrecional, lo que vayamos a ver es un recrudecimiento por la naturaleza de la manera de entender el poder de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y bueno, él dijo ayer que todo esto era un show, era una simulación, y reiteró su mensaje de que en su administración no habrá corrupción, que van a combatirla a fondo. Sin embargo, algunos analistas han dudado de que esto sea así, e incluso se manejaba la posibilidad de un pacto de impunidad, un argumento más para este pacto de impunidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto, y lo dijo el propio ex secretario de Desarrollo Social y ahora diputado federal, que reconoció que hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador para designar al fiscal general de la República antes de que concluya la administración, pero un fiscal que podría ser a modo de López Obrador. Sí, esa y otras muchas acciones muestran que hay una intención de centralizar el poder, y particularmente ese poder vinculado con la justicia en López Obrador, y el problema de las dictaduras, de las monarquías y de estas formas de poder más autoritario es que dependes de que el rey sea bueno, es que dependes de que el dictador sea bueno,
y no debería de ocurrir así, no deberíamos de estar a la expectativa de lo que una sola persona puede realizar. Es demasiada responsabilidad y demasiado poder para un país de 120 millones de habitantes, que un solo individuo concentre el poder y concentre la capacidad de decidir que sí es corrupto o que no es corrupto, porque insisto, no es algo que le estemos inventando a López Obrador. Hay N casos de personas de las que antes dijo que eran corruptos y de las que ahora, porque ahora trabajan con él, dice que ya se redimieron y que ya están bien y que ya nunca van a volver a pecar. Muy bien, Miguel Crespo Alvarado, analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.